Hola a todos, bienvenidos a esta nueva dinámica de plática. En este espacio nos encanta hablar sobre momentos claves de la historia de México, compartir ideas y debatir sobre cómo estos eventos han influido en la sociedad actual. Antes de comenzar con todos los temas, me gustaría presentar a los participantes que nos acompañan y desde luego disfrutamos de su presencia. Tenemos a la señorita María Fernanda y mis compañeros Jared Acosta e Isaac Hernández. Todos estos participantes tienen conocimientos sobre diversos temas y me alegra que estén aquí acompañándonos. Hoy tenemos mucho que explorar, desde revoluciones hasta reformas que transforman la política y la economía del país. Acompáñenos mientras conversamos sobre los temas que marcaron un antes y un después en la historia de México. Comencemos. Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Jared. Adelante, Jared. Vamos a comenzar con dos temas muy interesantes: el gobierno de Juan Nepomuceno Álvarez y la revolución de Ayutla, y el gobierno de José Ignacio Comonfort, especialmente sus reformas claves. Para esto me voy a apoyar de una investigación. Vamos primero con Álvarez. Él fue un coronel retirado y un opositor de la dictadura de Santa Anna. En 1855, junto a otros liberales, redactó el Plan de Ayutla, que buscaba derrocar a Santa Anna y transformar el gobierno mexicano. En este plan se proponían varios puntos importantes, como la instalación de un congreso que representara verdaderamente al pueblo, y la transformación del ejército en un medio para garantizar el orden y las garantías sociales. La revolución comenzó en Guerrero y se extendió hasta que Santa Anna tuvo que renunciar en agosto de 1855. Álvarez fue nombrado presidente interino por un corto tiempo, de octubre a diciembre de ese mismo año, pero su gobierno fue clave en el proceso que llevaría a la instauración de una república más democrática. Por otro lado tenemos el gobierno de Comonfort. También un liberal moderado, siguió algunas de las reformas propuestas por Álvarez. Durante su gobierno, una de las reformas más importantes fue la Ley Lerdo, que buscaba desamortizar los bienes de la Iglesia para ponerlos en circulación y financiar el desarrollo económico, en particular la agricultura. También hubo reformas como la Ley La Fragua y la Ley Iglesias, que limitaban el poder de la Iglesia sobre el pueblo y su influencia en la política. Aunque estas leyes tuvieron un impacto positivo en algunos aspectos, también generaron gran resistencia, especialmente de los conservadores y la Iglesia. De alguna manera, estas reformas fueron fundamentales en la modernización del país, pero no sin controversia. ¿Tú qué opinas, Magia? Excelente resumen. Ahora, después de escuchar sobre la revolución de Ayutla y las reformas de Confort, vamos a profundizar más cómo estos eventos se conectan con los próximos temas que tenemos preparados. Cada uno de estos históricos momentos contribuyó a la formación de México moderno, pero también dejó atrás muchos desafíos que todavía resuenan en la política y en la sociedad hoy en día. ¿Qué opinas, Isaac, sobre el impacto de estas reformas? Ahora vamos a hablar sobre la Constitución de 1857. Esta Constitución marcó un hito en la historia de México porque estableció un sistema político liberal, eliminando los privilegios del clero y del ejército, garantizó derechos como la libertad de expresión y la educación laica, e introdujo el juicio amparo para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, su promulgación no fue bien recibida por todos, especialmente los conservadores, lo que provocó la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma de 1858 a 1860 fue un conflicto entre liberales que apoyaban la Constitución y conservadores que querían mantener el poder del clero y del ejército. Benito Juárez, líder liberal, defendía la reforma y aunque sufrió un exilio temporal, recuperó el poder en 1861. Su victoria consolidó el Estado laico en México, reduciendo la influencia de la Iglesia en la política y la economía. Ahora, Jared, ¿nos puedes complementar con unas preguntas? Claro que sí, interesante todo. ¿Qué opinan sobre la Constitución de 1857? ¿Creen que fue un paso adelante o generó más conflictos de los que resolvió? Abimael, cuéntanos. Pues yo creo que aunque fue una gran victoria para los liberales, también fue un factor clave que desató la Guerra de Reforma.
Los conservadores no estaban dispuestos a perder su poder, especialmente el que les otorgaba la Iglesia. Nuestra compañera Maffer continuará con los temas. Pues continuando con estos temas interesantes, a mí me gustaría igualmente compartir 3 temas en específico, comenzando con el señor Félix Zuloaga. Después de la promulgación de la Constitución de 1857, los conservadores, especialmente la Iglesia, resistieron fuertemente. Del nuevo orden de Zuloaga, un general conservador proclamó este plan en diciembre de 1857, desconociendo la Constitución y estableciendo un gobierno conservador. Este gobierno, apoyado por la Iglesia y los altos mandos del ejército, dio inicio a la reforma, enfrentándose al gobierno liberal de Benito Juárez. El objetivo de estos conservadores era restaurar los privilegios de la Iglesia y los militares. Por otro lado, las leyes de la Reforma fueron clave en este contexto. Durante la Guerra de la Reforma, Benito Juárez promulgó las 7 leyes en julio de 1859, buscando separar la Iglesia del Estado. Estas leyes eliminaron los fueros y privilegios que la Iglesia tenía. Marcaron una etapa de secularización en la sociedad mexicana, defendiendo a México como Estado laico y moderno. Finalmente tenemos el Tratado de Maclean y Ocampo, firmado en diciembre de 1859, que fue un intento del gobierno republicano de Benito Juárez por obtener el reconocimiento de Estados Unidos. Este tratado buscaba permitir el libre tránsito de mercancías y tropas estadounidenses a través del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, el tratado no fue ratificado con el Congreso de Estados Unidos debido a la desconfianza hacia las intenciones expansionistas del gobierno estadounidense. ¿Qué opinas, compañero Isaac? Es muy interesante. Ahora, ¿qué opinan sobre el impacto de las leyes de reforma en la sociedad y la relación entre el Estado y la Iglesia? Jared, ¿tú qué opinas? Creo que las leyes de reforma fueron un paso crucial, pero también crearon un conflicto profundo entre liberales y conservadores. La secularización cambió drásticamente la estructura social y política de México. Abimael, ¿nos puedes contar más sobre estos temas? Claro que sí, Jared, con mucho gusto. Ahora vamos a pasar con otros temas que la verdad son muy interesantes y tienen mucha relevancia, comenzando por el Tratado Mon Almonte, firmado en 1859 entre los conservadores mexicanos y españoles. Este tratado fue un intento de los conservadores, encabezados por Juan de Nepomuceno Almonte, de obtener apoyo de España para restaurar su poder. En el contexto de la Guerra de Reforma, los conservadores buscaban fortalecer su posición al contar con respaldo político y militar, pero el tratado fue muy controvertido. Muchos lo vieron como una traición a la soberanía nacional al permitir la intervención extranjera. A pesar de las promesas, no logró consolidar el poder conservador y los liberales, liderados por Benito Juárez, triunfaron al final. Ahora pasemos a la Alianza Tripartita y la Convención de Londres. En 1861, México suspendió el pago de su deuda externa, lo que llevó a España, Francia y el Reino Unido a formar una alianza para presionar al país. Aunque la intervención parecía económica, las verdaderas intenciones, especialmente de Francia, eran políticas. Francia quería imponer una monarquía en México, lo que llevó a la intervención militar, pero finalmente España y el Reino Unido se retiraron, dejando a Francia sola en su intento de instaurar el segundo imperio mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo. El imperio, sin embargo, nunca tuvo legitimidad. Maximiliano implementó algunas reformas liberales, pero enfrentó una fuerte resistencia republicana. La retirada de las tropas francesas en 1866 debilitó aún más su posición y en 1867 Maximiliano fue capturado y fusilado. Con la caída del imperio, Benito Juárez restauró la república, pero el país continuó enfrentando retos políticos hasta que finalmente en 1876 Porfirio Díaz tomó el poder tras la revolución de Tuxtepec. ¿Tú qué opinas sobre esto, Isaac? Pues la verdad es muy interesante todo esto. ¿Cómo crees, Maffer, que la intervención extranjera, primero con el Tratado de Mon Almonte y luego con la Alianza Tripartita, impactó en la soberanía nacional en México? Pues definitivamente la intervención extranjera representó una amenaza a la soberanía de México. El Tratado de Mon Almonte fue una jugada peligrosa que podría haber comprometido nuestra independencia política. ¿Nos puedes contar más, Isaac? Por supuesto. Pues vamos a pasar igual con otros temas de suma relevancia, contando cómo fue el segundo imperio mexicano
porque recordemos que el primero fue con Agustín Iturbide y para ello hablaré de la segunda intervención francesa. Esta comenzó cuando Napoleón III, tras romper los tratados de la Soledad, decidió invadir México en 1862. Con la intención de establecer una monarquía en el país, el ejército francés, liderado por el conde de Lorences, avanzó hacia Puebla, pero fue detenido por el general Ignacio Zaragoza en la famosa batalla del 5 de mayo. A pesar de este triunfo, los franceses lograron imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Aunque su gobierno fue más liberal que conservador, no convenció a los propios conservadores que esperaban mayores privilegios para la iglesia y el ejército. Con la caída del imperio, Benito Juárez restauró la República. Esta etapa, conocida como la República Restaurada 1867 a 1876, fue clave para la consolidación del Estado mexicano tras la intervención. Juárez y su gobierno enfrentaron retos internos y externos, pero promovieron leyes claves como la Ley de Instrucción Pública y el modelo educativo positivista. Sin embargo, en 1861, la rebelión de Porfirio Díaz, conocida como el Plan de la Noria, fue un precursor de lo que vendría después. Tras la muerte de Juárez en 1872, Sebastián Lerdo en Tejada asumió la presidencia, pero su intento de reelección generó una fuerte oposición, particularmente de Díaz, quien en 1876 lanzó el Plan de Tuxtepec, derrocando a Lerdo y consolidando el poder bajo su mando. Este fue el inicio del Porfiriato, un largo periodo de gobierno autoritario y centralizado. El Porfiriato fue un tiempo de profunda transformación económica para México. Durante su mandato, México experimentó su modernización impulsada por la expansión del capitalismo y la inversión extranjera. El país adoptó nuevas tecnologías como el ferrocarril, la electricidad y el telégrafo. La construcción de infraestructuras como los ferrocarriles permitió una mayor circulación de mercancías y el crecimiento de la industria, pero también dependió mucho de las inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Europa. La economía mexicana se convirtió en una de las más dependientes de capitales foráneos, representando el 70% del comercio nacional para 1910. ¿Nos puedes decir más sobre esta información y qué opinas, Abimael? Claro que sí, todo esto es interesante lo que mencionas sobre el porfiriato y su impacto económico. Ahora bien, ¿cómo afectó toda esta modernización económica y el control autoritario a la sociedad mexicana de la época? Definitivamente. Mientras hubo un gran desarrollo económico, esto también se dio a costa de la represión política y la exclusión de muchos de los sectores sociales. El control autoritario de Díaz no permitió una verdadera libertad política, aunque las élites se beneficiaron enormemente de las reformas. ¿No es así, Abimael? Tienes toda la razón. También es interesante ver cómo estos temas forman parte de la historia de México. Pero aún hay más que siguen reforzando esa historia y pues otra vez yo les voy a platicar de más temas y aquí vemos que durante el porfiriato México experimentó un crecimiento económico impulsado por la inversión extranjera. La agricultura se centró en grandes haciendas que exportaban cultivos como el enequén y el café, mientras que las comunidades campesinas e indígenas perdieron sus tierras. En la ganadería, la producción de carne se incrementó para exportar a Estados Unidos, pero los trabajadores vivían en condiciones precarias. La minería también creció, especialmente con la extracción de oro, plata y cobre. Aunque los mineros enfrentaban condiciones difíciles, lo que llevó a la huelga de Cananea en 1906, en la industria, el país desarrolló fábricas textiles y de alimentos, pero seguía dependiendo de productos importados. El comercio se expandió gracias a los ferrocarriles que conectaron el país, pero las empresas extranjeras dominaban las redes ferroviarias. Un gran logro del porfiriato fue el desarrollo de la infraestructura, como los más de 20.000 kilómetros de ferrocarriles, el telégrafo, el teléfono y el correo, que ayudaron a la integración nacional y el control gubernamental. En cuanto a la prensa, el gobierno usó los medios para difundir su propaganda, pero también hubo periódicos opositores, como Regeneración, que criticaban el régimen y fueron perseguidos. A pesar de la represión, la prensa jugó un papel importante en la denuncia de los abusos del gobierno, lo que contribuyó a la caída del porfiriato. ¿Tienes algo por añadir, Jared? Sí,
Claro, durante el porfiriato el crecimiento económico estuvo marcado por una gran desigualdad. Ahora veamos cómo estos avances afectaron a la sociedad y a los trabajadores. Isaac, tu tiempo. Aunque hubo desarrollo en sectores como la minería y la ganadería, las condiciones laborales fueron pésimas. Esto desencadenó protestas como la huelga de Cananea, que mostró el descontento social. Qué cosa tan terrible, ¿no? Excelente. Y continuando con el tema del porfiriato, la verdad es que es un tema muy extenso. También tenemos que durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la comunicación impresa de México jugó un papel fundamental en la construcción de la identidad nacional y ciudadanía. Periódicos, revistas y panfletos se convirtieron en herramientas clave para difundir ideas políticas y sociales, llegando incluso a las clases populares. Estas publicaciones promovieron el sentido de pertenencia y consolidación de varios cívicos, a la vez que ayudaban a cuestionar las estructuras de poder existentes. En este contexto, la prensa satírica también destacó como medio de criticar el régimen de Porfirio Díaz. Publicaciones del hijo de Ahuizotle y la orquesta ridiculizaban a las élites y denunciaban la corrupción. Además, el grabado, especialmente a través de los trabajos de José Guadalupe Posada, se convirtió en un vehículo poderoso para ilustrar las desigualdades sociales, mientras que las historietas y carteles ayudaban a difundir ideas políticas y sociales de la manera visual, alcanzando incluso a quienes no sabían leer. En cuanto a la educación, durante el porfiriato se impulsó la expansión del sistema educativo, destacando la creación de escuelas normales y la Universidad Nacional de México en 1910. Sin embargo, la educación seguía siendo elitista, mayormente accesible a solo sectores urbanos y privilegiados. Sin embargo, mientras en las zonas rurales predominaba la educación religiosa y recursos limitados. Por otro lado, a pesar del crecimiento económico, el régimen de Díaz fue severamente criticado por sectores opositores como los hermanos de Flores Magón, a través del periódico Regeneración, promoviendo ideas revolucionarias anarquistas. Además, el porfiriato se caracterizó por una falsa democracia en la que las elecciones eran manipuladas. La oposición era reprimida. El lema sufragio efectivo, no reelección, reflejaba el descontento social y la demanda de una verdadera democracia, lo que finalmente desencadenó la Revolución Mexicana de 1910. Cuéntanos más acerca del tema, Abimael. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la comunicación impresa fue clave para la construcción de identidad en México. Periódicos y panfletos llegaron a todos los sectores, fomentando el debate público y el sentido de pertenencia. Isaac, continúa. Siguiendo con los medios, la prensa satírica también fue fundamental en este periodo. ¿No es así, Jared? Así es, todo esto del porfiriato, por más largo que sea, no deja de ser interesante. Pero ahora, ya para acabar, les voy a presentar también temas que tienen influencia en la historia y la verdad son muy relevantes. Como por ejemplo, durante el porfiriato, la organización social estuvo marcada por grandes desigualdades. La burguesía, dominada por capitalistas extranjeros, controlaba sectores clave como ferrocarriles y minería. Los terratenientes eran dueños de tierras dedicadas a la exportación y al autoconsumo. Las clases medias urbanas, la pequeña burguesía y el campesinado vivían en condiciones de desigualdad y explotación. Esto generó una oposición política que luchaba por recuperar las libertades constitucionales perdidas, como los clubes liberales y figuras como Ricardo Flores Magón. En 1908, el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero preparó el camino para la Revolución Mexicana. La servidumbre agraria fue una forma de explotación brutal, donde los campesinos, en su mayoría indígenas, trabajaban en las haciendas bajo condiciones de deuda perpetua y control total por parte de los hacendarios. Este sistema de enganche y las tiendas de raya mantenían a los trabajadores atrapados en un ciclo de pobreza. Las haciendas porfirianas, unidades autosuficientes, fueron una manifestación del latifundismo, donde se despojaba a comunidades indígenas y pequeños propietarios de sus tierras.
especialmente mediante la Ley de Terrenos Baldíos de 1883. Por otro lado, las huelgas de Cananea y Río Blanco fueron importantes luchas obreras. En Cananea, los mineros exigieron mejores condiciones y salarios, pero fueron reprimidos violentamente. En Río Blanco, los obreros textiles enfrentaron la represión por parte del gobierno por exigir mejores condiciones laborales, resultando en muertes y violencia. El Partido Liberal Mexicano, fundado por Ricardo Flores Magón, fue la respuesta a las injusticias del porfiriato. Lucharon por reformas como la jornada laboral de 8 horas, la distribución de tierras a campesinos y la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Aunque sus intentos de insurrección fueron sofocados, su ideología anarquista influyó en la Revolución Mexicana y en figuras como Zapata, Villa y Carranza. Qué interesante, Isaac, ¿no? Es verdad, todos esos temas tienen mucha relevancia y hasta hay cosas de las que yo no estaba ni enterado. Pero Mafer, ¿tú qué opinas sobre la estructura social del porfiriato y su impacto en las luchas liberales y la creación del Partido Liberal Mexicano? Yo pienso que durante el porfiriato la sociedad estaba muy dividida. Una élite de burgueses y terratenientes controlaba la economía, mientras los campesinos obreros vivían en condiciones de explotación. Esto provocó huelgas importantes como la Cananea y el Río Blanco. El Partido Liberal Mexicano, liderado por Ricardo Flores Magón, surgió como una respuesta a estas injusticias, buscando reformas como la distribución de tierras y la eliminación de la reelección. Aunque el régimen reprimió sus intentos, su ideología influyó en la Revolución Mexicana. Con esto podemos aprender muchas cosas relevantes relacionadas con la historia de nuestro país. ¿No es así, Abimael? Tienes toda la razón, Mafer. Y así llegamos al final de nuestra plática tipo conversatorio. Quiero agradecer sinceramente a todos los participantes por sus valiosas opiniones y por el tiempo que han dedicado a profundizar en estos temas tan importantes para nuestro país. Todo esto que pudimos hablar, estamos seguros que sigue siendo de gran relevancia hoy en día y sus aportaciones han enriquecido enormemente esta conversación. Esperamos que esta charla haya sido informativa y estimulante y que nos haya permitido reflexionar sobre las luchas sociales y políticas que marcaron este periodo tan crucial para México. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en futuras pláticas.